Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo en este momento. La bendición de Dios es abundante sobre su vida y lo que Dios quiere hacer en el día de hoy es maravilloso. Así es que atento al plan de Dios en este momento. Fíjese que los próximos 50 minutos serán 50 minutos de bendición. Serán 50 minutos de edificación, serán 50 minutos en los cuales veremos cosas en la palabra del Señor. Compartiremos algunas noticias interesantísimas de cosas que están sucediendo en este día, que están sucediendo hoy. Oraremos por ellas, comentaremos algo de las Sagradas Escrituras que de alguna forma nos permita relacionar la palabra de Dios con esas cosas que están sucediendo. Consideraremos algunas peticiones, usted podrá compartir las suyas y juntos estaremos orando por todas ellas. Ayer jueves, tuvimos una actividad maravillosa. Hoy comienza el fin de semana, ¿no? Sí, hoy es viernes. Tengo que ubicarme bien. Ayer jueves tuvimos un seminario maravilloso. Se hizo junto a un grupo de líderes a través de Zoom, así que fue un seminario privado, pero se retransmitió a través de Facebook y miles de personas. Esta mañana estaba yo viendo en mi Facebook que más de 3,000 personas habían visto la conferencia. Pues la gente de Biblia del Pescador, Lifeway, reportan también una cantidad de miles de personas que estuvieron viendo y participando. Si usted se la perdió, entre a Facebook, a Biblia del Pescador en Facebook o Facebook Biblia del Pescador, y allí va a poder verlo. Se llama Es Tiempo de Pescar. Fue una conferencia a un grupo de líderes, un grupo de pastores. Pues el énfasis fue México, pero la realidad es que ha entrado gente de muchísimos países, de los Estados Unidos, de Europa y de Centro y de Suramérica. Fue muy, muy lindo, muy, muy especial. Yo lo disfruté. Me parece que los pastores también hicieron comentarios muy hermosos. Algunas organizaciones ministeriales de México estuvieron auspiciando junto a Lifeway México esta transmisión. Fue glorioso y la respuesta maravillosa. Así es que, por favor, si usted quiere, vaya allí. Biblia del Pescador en Facebook, Biblia del Pescador, y simplemente vea la conferencia que está allí grabada. Se llama Es Tiempo de Pescar. Vamos a algunas noticias. En el 2017, la Fundación de Patrimonio, o sea, Heritage Foundation, una entidad conservadora en Washington, D.C., juntó un panel de 4 doctores para discutir el tema de la transexualidad. Un panel de médicos, un panel de especialistas, para con seriedad científica discutir el tema de la transexualidad. Entre los doctores estaba el doctor Allen Josephson, de la Universidad de Louisville, el doctor Paul Hirsch,
profesor de pediatría, endocrinología, biología celular y fisiología de la Universidad de Washington, y la doctora Michelle Cretella, directora ejecutiva del Colegio Americano de Pediatría, una entidad conservadora. Como ha visto, estamos hablando de panelistas de alto nivel. El panel fue filmado por varios medios de telecomunicaciones y transmitido al mundo por las redes sociales. Durante la discusión, la doctora Michelle Cretella argumenta que no hay consenso dentro de la medicina para tratar la confusión de género, en gran parte por la política que se ha tornado, o por lo política que se ha tornado la conversación. En un momento declara: si alguien quiere cortarse un brazo o una pierna, decimos que está enfermo de la mente. Pero si alguien quiere cortarse sus senos o su pene, decimos que es transgénero. Esa frase de la doctora ha causado conmoción por todas partes. No lo dijo cualquier persona, lo dijo esta doctora muy reconocida, la doctora Michelle Cretella. Permítame terminar de leer esto. YouTube ha determinado que esa frase de la doctora Cretella es discurso de odio, o sea, hate speech. Yo voy a terminar hablando sobre esto en los próximos minutos, pero solo quería que oyera un poquito acerca de lo que está sucediendo con esta discusión. Yo regreso con ustedes después de esta pausa, pero antes de ir a ella y antes de ir a lavar, quiero pedirle dos cosas. Número uno, que le dé share, porque yo voy a hablar más de este tema en el día de hoy y me parece que hay mucha gente que debe escuchar lo que vamos a hablar en este momento. Y además, que si usted quiere comunicarse con nosotros, lo haga a través del 305-228-9697. 305-228-9697. Después que alabemos al Señor, regreso con ustedes para continuar nuestro tema. Con ustedes, de regreso en Para que el Mundo Crea. YouTube ha determinado que la frase usada por la doctora Cretella es discurso de odio. A ver, cuando alguien declara que la conducta de la homosexualidad es un pecado, el mundo señala que eso es un discurso de odio. Si la declaración es en contra del cristianismo o en contra de Cristo, no es de odio. Cuando hacen películas difamando a Jesús, hablando de Jesús cosas ajenas totalmente a las Sagradas Escrituras, cuando intentan estereotipar al predicador cristiano y lo difaman, y se hacen películas en contra de ellos, eso no es un insulto y eso no es, según ellos, discurso de odio. Aparecen individuos en las redes sociales hablando en contra de los cristianos, y esto es casi diario. A menudo nosotros tenemos que borrar mensajes, frases insultantes que aparecen en las redes sociales contra los predicadores, contra los ministros. A los administradores de las redes sociales esas cosas no le preocupan. Pero cuando se hace una declaración que ofende aquello que ellos defienden, entonces eso es odio. Escuche bien, no odio al pecador, no odio a
las personas que son encarceladas por sus crímenes, pero creo que es justo que sean encarcelados por sus crímenes. Durante estos pasados 2 o 3 días, nosotros estamos viendo, usted, yo, todos, a través de la televisión, 2 escenas que son preocupantes. Por un lado, la escena de un grupo de policías que de manera abusiva atormentan a un joven de la raza negra hasta que lo matan, lo asesinan. Una rodilla colocada sobre su cuello de forma abusiva, el muchacho inmovilizado, otro policía pisándole la espalda y le aprietan el cuello con la rodilla hasta que el pobre muchacho muere. No importa qué delito hubiese cometido, no importa si robó, no importa si intentó escaparse, lo cierto es que ya estaba sometido a la obediencia, ya estaba controlado, pero como quiera, le mantienen la rodilla en el cuello hasta que el muchacho muere. Sin duda alguna, ese policía y sus compañeros tienen que enfrentar la ley. Ese policía y sus compañeros deben tener consecuencia. Asesinaron a un hombre, y un hombre que ni siquiera en aquel momento estaba resistiendo el arresto porque ya estaba arrestado. Ya estaba esposado, tenía las manos en la espalda, estaba tirado en el suelo y sin importar qué delito hubiese cometido, tenía que ser tratado como un ser humano con el respeto que se merecía, ser arrestado, llevado y procesado. Y bueno, que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero el policía decidió tomar la ley en sus manos y él se convirtió en aquel momento no solo en policía, sino en juez, en jurado y también en el ejecutor de aquello que él pensó que se merecía el muchacho. Muy mal hecho. Pecaminoso, feo y digno de condenar. Esa es la primera escena. La segunda escena es la de un montón de delincuentes que están aprovechando el momento para romper vidrieras, robar, asaltar, quemar autos, golpear policías, golpear las patrullas de los policías. No, esa anarquía no es aceptable. Por un lado, no es aceptable lo que hicieron aquellos 4 policías. Tampoco es aceptable lo que cientos, ya me parece que miles de personas en las calles de Minneapolis quemaron un recinto policíaco, quemaron el edificio. Han quemado establecimientos privados, un auto part, un lugar donde venden piezas y herramientas para vehículos. Lo quemaron, lo destruyeron. Pero usted ve la intención, destruyen los vidrios, entran y comienzan a robar. Se ve gente con carros, de esos carritos de llevar carga, y sacando televisores de un lugar, sacando equipos electrónicos, colocándolos allí y llevándoselos. No, yo entiendo que después de una persona ser abusada y asesinada cruelmente, como sucedió con este joven en Minneapolis, la gente debe protestar. Se deben parar frente al edificio de la policía y protestar. Deben ir a la alcaldía y protestar. Deben pararse frente a la gobernación y protestar. Enviar mensajes, hacer oír su voz. Eso está muy bien. Destruir propiedad privada, eso es un delito. Golpear gente, eso es un delito. Ofender a la policía, destruir patrullas, golpear incluso a oficiales de la policía, tirarles con cosas. No, esos son delitos. No, esa no es la forma de hacerlo. Protestar es bueno. Hacer oír la voz es bueno. Escribir es bueno. Gritar tal vez, poner carteles, hacer huelga, utilizar los recursos que estén a las manos
para objetar y pelear contra y exigir que se haga justicia a ese joven y que se procesen a esos policías, me parece muy bueno, me parece propio, me parece correcto. No me parece bien lo que están haciendo en las calles. Y tenemos que hablar y decirle a nuestra gente, entiendo que estén indignados, entiendo que les duela, pero no podemos hacerlo. Okay. Volviendo a nuestra noticia. Entiendo que no esté de acuerdo alguien con lo que dice la doctora. Entiendo que contéstele, diga no estoy de acuerdo y esta es mi respuesta. Y está bien, pero decir la sacamos de las redes sociales, esto no lo puede poner aquí, o eso no está bien. Eso no está bien, porque el mismo derecho que tiene el homosexual de decir yo soy homosexual porque me da la gana, o si quiere decir yo soy homosexual porque Dios me hizo homosexual o porque yo nací homosexual, ese mismo derecho tiene otra persona de decir no, Dios no te hizo así, eso es pecado y lo puede señalar. Eso no es odio, eso es derecho de expresión y nos asiste ese derecho. Por lo tanto, aunque no esté de acuerdo, yo tengo que defender el derecho que tiene una persona a expresarse. Así que, YouTube, me preocupan esas actitudes. Termino de leer esta línea. Después de decir que la doctora Cretela, que su discurso es de odio, y han eliminado de su plataforma todo video de ese panel que contenga la frase que la doctora Cretela utilizó, respondió a la noticia. Y la doctora, pues obviamente, responde a esta censura. Quiero agradecerle, dice la doctora Cretela, quiero agradecerle a YouTube por revelar que el video no fue censurado por contener discurso de odio, sino por contener una frase que demuestra cuán politizadas se han convertido nuestras asociaciones médicas y psicológicas. Añadió que YouTube ha mostrado su verdadera cara y cómo se ha identificado con la ideología para promoverla y censurar cualquier otra. Me parece que la doctora tiene un punto válido. Ella puede, ¿ve? El psicólogo puede, el médico puede decir, no, esa conducta homosexual, transgénero, como la llamen, no es saludable. Tiene el derecho a decirlo. Y la otra parte tiene el derecho a decir, ustedes están equivocados. No tienen derecho a decir, cállense y no pueden hablar. Eso no pueden hacerlo porque tenemos derecho a hablar. Otra pausa y regreso con ustedes de inmediato. Continuamos. Continuamos con ustedes en Para que el Mundo Crea. Yo estoy todavía con esto de las noticias y me parece impresionante. Mire el último párrafo de esta noticia. Esta no es la primera vez que YouTube censura contenido conservador. Actualmente hay múltiples demandas contra YouTube, contra Facebook y contra Twitter por censurar contenido conservador. Aún el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comentado al respecto, incluso firmando una orden ejecutiva. Esta semana la firmó, en un esfuerzo por limitar la censura. Yo no estoy seguro que esa orden ejecutiva es lo mejor que debe suceder. Pero sí estoy seguro que algo hay que hacer. Y si no es el presidente el que levanta la voz, y no son senadores los que levantan la voz, ¿quién va a levantar la voz? Estas plataformas, estas redes sociales que comienzan con un ejercicio libre, sano, saludable,
de comunicación donde uno utiliza cualquiera de ellos para decir lo que le parece acerca de algo, promover, hacer valer pues mi derecho de expresión, un recurso para yo decirle a todo el mundo lo que pienso acerca de cosas, como lo estoy haciendo en este momento. De repente se convierte en algo que unos pocos, porque se sienten dueños, porque tuvieron la idea original, de repente imponen su criterio personal sobre el mío y dicen, esto no lo vamos a pasar, esto no va. No porque es malo y no es porque es odio, es porque difiero de ellos. Porque ellos piensan de una manera diferente. De alguna manera, de alguna forma, la iglesia termina recibiendo golpes y siendo perseguida. Leemos en la historia la forma en que gobiernos persiguieron la iglesia en distintas épocas. Escuchamos las historias de nuestras campañas cruzadas en algunos países donde fuimos perseguidos. He sido apedreado en varias ocasiones. Se me ha cerrado el lugar de la campaña evangelística en varias ocasiones, en múltiples países, no en uno, en muchos. Y bueno, hemos avanzado con eso. Pero da la impresión de que se diseña nuevas formas de persecución y nuevas formas de imponer los criterios del mundo sobre la iglesia y nuevas formas de intentar hacer callar la voz de la iglesia, la voz conservadora, la voz de los principios bíblicos, de los principios escriturales. Cuando yo escucho que creyentes se van a reunir para discutir el tema de la homosexualidad, yo me pregunto, ¿qué es lo que van a discutir? Cuando ya Dios lo discutió en las Escrituras y Dios dijo, esto está prohibido y aquello es pecado. Cuando Dios dijo que la borrachera es pecado, no hay nada que discutir. Nada que discutir. Ya Dios dijo que es pecado. Así es que la borrachera es pecado. Ya Dios dijo que la homosexualidad es pecado. Es pecado. Ya Dios determinó que el adulterio es pecado. Es pecado. Ya Dios determinó que la fornicación es pecado. Es pecado. Ya Dios determinó que la mentira es pecado. Es pecado. Entonces, no importa lo que digan las leyes pueden terminar aceptando ciertas mentiras. La Biblia dice que es pecado y sigue siendo pecado. No importa lo que diga la ley de la tierra. Dios determinó, Él que es soberano, que eso es pecado. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que afirmar que en efecto lo que Dios dice es absolutamente cierto. Mira lo que está sucediendo o lo que acaba de suceder en Costa Rica. El matrimonio homosexual se hizo legal en Costa Rica este martes pasado a la medianoche, convirtiéndose Costa Rica en el primer país centroamericano que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el 2018, la Corte Suprema del país declaró que la prohibición de matrimonios homosexuales era inconstitucional. ¿Quién lo determinó? La Corte Suprema dijo, esto es inconstitucional. Y le dio a la legislatura 18 meses para cambiar la ley. De otra manera, la ley quedaría nula, dijo la Corte Suprema. El presidente Carlos Alvarado celebró la decisión y en una transmisión al país entero este martes pasado, el martes de esta semana, declaró el comienzo de una nueva etapa en Costa Rica. Seguro, una etapa de más pecado abierto y público. Costa Rica es el 6º país latinoamericano en legislar el matrimonio homosexual. ¿Sabía usted que algunas de estas legislaciones y algunas de estas medidas donde la Corte Suprema
decide que es inconstitucional, está en contra totalmente de lo que la mayoría del pueblo cree y lo que la mayoría del pueblo dice. Sabe que algunas de estas Cortes Supremas simplemente han tomado en sus manos el derecho de determinar, de decidir qué es lo que dice la Constitución. La Corte Suprema tomó por derecho propio, por su propio gesto. Ellos se autodenominaron los intérpretes de la Constitución. De modo tal que lo importante no es lo que los que escribieron la Constitución creyeron. Ya lo importante no es cuál fue la intención de la Constitución cuando fue escrita, sino cómo estos señores deciden interpretarla a la luz de los sucesos actuales, a la luz de las pretensiones de cierta gente en este tiempo. Curioso, porque en la escuela nos habían enseñado que la democracia era el gobierno del pueblo, donde el pueblo decide qué creemos, qué hacemos, y ya, punto. La mayoría manda. Pero en nuestras democracias modernas ya la mayoría no manda. Ya el pueblo no manda. Ya lo que dice la gente no es importante, porque un grupo de personas que sienten y creen que son más inteligentes que todos los demás, ellos han decidido cómo se deben hacer las cosas. Bueno, la realidad es que hasta cierto punto creo que la democracia no es el mejor gobierno del mundo. El mejor gobierno del mundo sería la teocracia. Aquella forma de gobierno donde a Dios se le respeta. Aquella forma de gobierno donde se acepta que Dios es la autoridad. Yo creo en eso. Yo creo en la máxima autoridad. Pero en medio de una sociedad y de un pueblo donde la gente parece querer inclinarse a decidir o a determinar o a establecer que no hay criterio, que no hay valores que respetar, que cuando hablamos de valores morales, estamos hablando de una cosa que no se debe predicar ni enseñar. ¿Qué más quieren imponer contra la iglesia? ¿Cuánto más quieren decirle a la iglesia que no diga? ¿Cómo más vamos a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo si la sociedad parece tornarse en contra de todo aquello que es moralidad, de todo aquello que es decencia, de todo aquello que es santidad? Y el concepto de santidad y moral gradualmente se va convirtiendo en una cosa vieja, fea, arcaica, de otros años y que nada tiene que ver con nosotros en el día de hoy. Pero ¿se da cuenta usted que nos iba mejor cuando éramos morales? ¿Se da cuenta usted que nos iba mejor cuando éramos más decentes? Cuando pensábamos que esas cosas no se hacían en público, que no se decían en público. Nos iba mejor cuando nuestros hijos respetaban a los maestros. Nos iba mejor cuando los hijos respetaban a los padres. Nos iba mejor cuando los jóvenes respetaban a la policía. Pero cuando uno ve escenas donde a un policía se le echa una cubeta de agua por la cabeza, pero como está rodeado por un pocotón de individuos que están en contra de él con tonos y gestos amenazantes, cuando vemos eso por la televisión y cuando vemos a gente entrar, robar y nadie es arrestado. Cuando alguien me pregunta, ¿y qué se debe hacer en situaciones como esta? Yo digo, pues en el país en el que yo creía vivir, cuando una persona roba, lo arrestan y lo procesan.
Y no se le pregunta al ladrón, ¿usted está robando porque quiere robar o es que está protestando contra alguien? Porque el chiste más grande sería que entonces cuando un delincuente comete una fechoría, yo no sé si fechoría es una palabra entendida internacionalmente, pero cuando comete un delito, cuando hace una barbaridad, el policía no se puede parar frente a él y preguntarle, ¿usted está robando porque es malo o usted está robando porque quiere protestar contra el alcalde? ¿Usted está cometiendo este delito porque usted es malo o usted está cometiendo este delito porque usted quiere protestar contra el gobernador? Y en caso de que sea una protesta contra el gobernador, está bien que rompa los vidrios. Si es una protesta contra el alcalde, está bien que se robe lo que hay allá adentro. Si estoy protestando contra algo que no me gusta, entonces está bien. Eso es una locura. Hay leyes que obedecer, que respetar. Hay gente a la que tenemos que respetar. Hay autoridades a las cuales nos tenemos que sujetar. No todo lo que dicen las autoridades me gusta, pero quiero caminar en ley y en orden. Debemos alabar al Señor. Regreso ya en los minutos finales para orar con ustedes y orar por todo esto que está sucediendo, que lejos de alegrarme, me deprime y me entristece. Regreso para la oración. Ya en los minutos finales para orar por todo esto que va llegando. Respeto con todo mi corazón el derecho que tiene alguien para diferir conmigo, pero objeto con todas mis fuerzas que intenten decirme que yo no lo puedo decir, que yo no puedo diferir. Si usted puede diferir, yo también puedo diferir. Y si alguien puede defender su punto de vista, su razonamiento, aun cuando sea contra la Biblia, yo voy a aceptar que tiene el derecho aquí en la tierra, ¿verdad? Conforme a la ley de los hombres, tiene el derecho a defender su conducta pecaminosa. No obstante, permitirle al mundo que le diga a la iglesia cómo ser iglesia, cómo debe predicar, de qué debe hablar y de qué no debe hablar. Esa es la muerte de la iglesia. La iglesia nunca lo ha permitido. La iglesia en ocasiones tuvo que esconderse en las cloacas, pero allí, en la cloaca, seguía predicando el evangelio. La iglesia tuvo que llegar a la fosa de los leones, pero allí, en la fosa de los leones, continuó proclamando la verdad de Dios. Aún en el horno de fuego, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, proclamaron la verdad de Dios. Así es que siempre hubo quien levantó la voz y dijo, así dice el Señor, así dice Dios, así dice el Eterno, el Soberano. No todo el mundo disfruta eso, pero nos hace bien. Hace bien al mundo que la palabra de Dios sea aclarada, proclamada, predicada. Gracias, Señor Eterno, por concedernos en este día el privilegio de hablar tu palabra, de responder ante situaciones como las que estamos viviendo. Gracias, Señor, por permitirnos en un día como hoy leer la noticia que saldrá en los noticiarios de la radio, la televisión, en la prensa escrita. Las noticias, Señor, que en ocasiones son escondidas, ocultas. Queremos que nuestro pueblo sepa y se entere
de cosas que están sucediendo y que nos va a costar defender la verdad de Dios, la verdad de nuestro Señor, que a fin de cuentas es la única verdad. Queremos, Señor, decirle a nuestros hermanos en Cristo, aunque cueste, aunque duela, tenemos que continuar proclamando la verdad de Dios y defender que la verdad es absoluta y no acepta negociaciones. Dios eterno, hay tantas peticiones frente a mí en este momento. Tantos hermanos atravesando por situaciones duras de salud, de finanzas, familiares, matrimoniales. Yo te pido que tu gracia sea sobre ellos y que tu bendición sea abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es viernes, comienza el fin de semana y quiero recordarles que este domingo es Pentecostés. Por lo tanto, debemos celebrar Pentecostés. Les invito a que lo celebremos juntos. Yo estaré predicando en Capilla del Rey en Miami y a través de estas redes sociales y emisoras de radio se transmitirá ese mensaje a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hora de Miami. No se lo pierda. Bendiciones. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.